Hola, ¿qué es lo que pasa con una víctima que decide quedarse con el narcisista? Ya para este punto, ya la víctima ya sufrió una serie de evaluaciones, quizás hasta descartes, idas y venidas, pero la víctima siente mucha adicción con el narcisista, hay mucha dependencia emocional y renuncia a la idea de dejarlo de manera definitiva. Se arriesga a continuar con esa relación con lo que vaya a venir en un futuro. ¿Y qué es lo que viene verdaderamente en un futuro para la víctima? ¿Qué le espera a la víctima que se queda con el narcisista? Lo mismo, exactamente lo mismo. Si bien le va, habrá algunos refuerzos intermitentes donde el narcisista la tratará bien y la mantendrá ahí, pero las devaluaciones no se van a detener, las mentiras no se van a detener, las manipulaciones no se van a detener. El ghosting no se va a detener, el gaslighting no se va a detener, las infidelidades no se van a detener, el narcisista no se va a detener, porque la víctima se quede ahí, el narcisista no va a cambiar. La que se decidió quedar ahí con todo, uh, las cosas como están, es la víctima. Y seguramente en este punto el narcisista, que es un experto en descifrar personas, ya detectó esa gran vulnerabilidad de la víctima y el narcisista va a llevar a la víctima al extremo. Seguramente le va a pedir que acepte ciertas cosas ya indignas, como podría ser que la propia víctima aceptara el tema de la infidelidad, etcétera, y la víctima va a hacer nula batalla frente a eso. Y el narcisista, pues cómodo, va a obtener ahí su combustible, va a obtener combustible de otros lados, no va a tener oposición para nada de lo que él haga. Pero lo más preocupante es que con todos estos sacrificios que hace de manera muy poco objetiva la víctima, el narcisista seguramente va a terminar descartándola. Un día el narcisista se va a ir y la víctima va a caer en una profunda depresión. Y es que se da mucho el caso, sí se da, de la víctima, incluso con la información de que es narcisista, con todo el currículum de este personaje, la víctima siente que no puede, siente que quemó sus naves con el mundo. La víctima voltea hacia los lados y no haya si regresar con su familia, si volver con las amigas que ya dejó y tal, porque la víctima fue cerrando espacios. El narcisista la llevó ahí para luego hacerla dependiente total de él, y es cuando la víctima decide quedarse ahí porque cree que no tiene posibilidad de irse a algún otro lugar. Y luego se inventa historias de que lo hago por mis hijos, para que tengan papá, que no voy a destruir una familia. Entonces la víctima se inventa estas historias para que las maquilla, para que suenen un poquito más decentes, pero la realidad de fondo está ahí. La víctima tiene una dependencia terrible. Y esa víctima sí, es la que más termina somatizando en el cuerpo, es decir, enfermándose. ¿Qué es la somatización? Lo he dicho muchas veces. Es esta defensa que hace la mente humana para distraer las emociones negativas y canalizarlas a ciertos puntos del cuerpo. Entonces, viene la fibromialgia, viene el hipotiroidismo y vienen una serie de enfermedades de las que ya he hablado. Si tú eres víctima de un narcisista y decidiste quedarte ahí, yo te digo que no. De verdad, puedes hacer muchísimo más por ti estando sin él. Y sí se puede salir de ahí. No miento cuando digo que para la víctima siempre sale el sol,
porque yo he visto muchísimos testimonios, los he visto, los he seguido, los he ido acompañando con mis propios ojos de víctimas que como tú pensaron que no había un después del narcisista y sí, sí lo hubo. Para la víctima siempre sale el sol. El narcisista no va a cambiar, siempre va a seguir en esa oscuridad que es su propio trastorno. Sígueme y comparte, saludos y ánimo.